Escúchame bien, por favor, tú eres como yo, un ser humano pensante. La vida, este milagro en el universo, empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años y nosotros los hombres solo existimos desde hace 200.000 años. Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan esencial para la vida. Disfruta el vídeo y luego decide lo que piensas hacer con tu vida. El cambio climático es inequívoco. La entidad científica más importante en la materia, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, confirmó desde 2007 cuando dijeron: ahora es evidente, a partir de las observaciones sobre los incrementos de las temperaturas globales promedio del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de las formaciones de hielo y nieve, y el aumento del promedio global del nivel del mar. Desde su origen, el planeta ha estado en permanente cambio. Así lo evidencian, por ejemplo, las denominadas eras geológicas, con profundas transformaciones en la conformación del planeta, y la evolución de las especies desde que la vida apareció en la Tierra. Pero el rápido proceso de cambio climático que hoy presenciamos no tiene causa natural. El grupo de expertos sobre el cambio climático afirma que su origen está en la actividad humana, con una certidumbre científica mayor a 90%. La principal actividad humana que ha causado el cambio climático, y que lo seguirá causando durante el presente siglo, es el consumo de combustibles fósiles, en particular petróleo y carbón, que emite dióxido de carbono. El mecanismo mediante el cual el dióxido de carbono y otros gases producen el calentamiento global se denomina efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero y sus principales consecuencias? Casi la mitad de la radiación solar que llega a nuestra atmósfera penetra la superficie de la Tierra, mientras el resto es reflejada por la atmósfera misma y retornada al espacio o absorbida por gases y partículas de polvo. La energía solar que alcanza la superficie de la Tierra calienta el suelo y los océanos, que, a su vez, liberan calor en la forma de radiación infrarroja. Los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, como el dióxido de carbono, absorben parte de esta radiación producida por la Tierra y la envían en todas las direcciones. El efecto neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura actual. La existencia de cobalto 2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera se originó hace millones de años como parte del proceso de la formación y la evolución de la Tierra, un fenómeno que también se dio en otros planetas del sistema solar. Entre mayor sea la concentración de gases de efecto invernadero, mayor es la captura del calor, y viceversa. Nuestra atmósfera cuenta, precisamente, con una concentración justa de gases de efecto invernadero para la existencia de la vida en la Tierra como hoy la conocemos. Sin ningún gas de efecto invernadero en la atmósfera, nuestro planeta tendría una temperatura 30 grados más fría o de 18 grados bajo cero, lo que lo haría inhóspito para la vida. En contraste, si su concentración fuese muchísimo más alta, la temperatura podría llegar a extremos tales que hiciesen de la Tierra un escenario no factible para la vida. Algo así como Venus, en donde la enorme cantidad de dióxido de carbono en su atmósfera genera un fortísimo efecto invernadero que determina una temperatura que alcanza los 460 grados centígrados. ¿Cuáles son los otros gases de efecto invernadero? El dióxido de carbono no es el único gas de efecto invernadero. Además del cobalto 2, los 7 principales gases de efecto invernadero son: metano, óxido nitroso, fluorocarbonados, hidrofluorocarbonados, perfluoroetano, hexafluoruro de azufre, vapor de agua. Cada uno de los gases de efecto invernadero tiene diversa capacidad de atrapar el calor solar que devuelve la Tierra en forma de radiación infrarroja. Las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado considerablemente desde mediados del siglo XVIII, época del inicio de la revolución industrial, como consecuencia de la acción humana. El cobalto 2 es el gas de efecto invernadero de origen antropogénico que más ha contribuido al calentamiento global, y se produce a consecuencia del consumo de los combustibles fósiles y de la deforestación. Los árboles y las plantas que componen los bosques contienen carbono, al quemarse, que es la forma más usual de deforestación, o descomponerse después de que han sido talados, emiten cobalto 2. Las emisiones de metano se producen principalmente a consecuencia de diversas actividades agropecuarias, como el cultivo del arroz,
procesos de descomposición orgánica en las aguas de inundación y la cría del ganado, la emisión producida por el proceso digestivo y las heces. Las emisiones de óxido nitroso se derivan principalmente del uso de agroquímicos en la agricultura. Si bien el cobalto 2 es un gas de efecto invernadero de menor potencia que el metano, el óxido nitroso o los fluorocarbonados, su abundancia relativa en la atmósfera y su incremento exponencial en los últimos 50 años explican por qué es el principal responsable del incremento de la temperatura. ¿Qué tanto ha cambiado el clima y cuánto va a cambiar? Según el grupo de expertos sobre cambio climático, la temperatura del planeta aumentó 0,74 grados en el periodo 1906-2005, con el incremento en el nivel de cobalto 2 en la atmósfera. En su informe de 2007, el grupo de expertos sobre el cambio climático prevé un incremento adicional de entre 1,1 y 6,4 grados para el periodo 2089 a 2099 en relación con el año 2000. Otras proyecciones científicas presentadas en 2009 prevén un aumento de 4 grados centígrados antes de 2055, si continuamos el camino actual. Es decir, una persona que nacida el 2010 viviría en un mundo con tal aumento de temperatura antes de cumplir los 45 años de edad. El nivel del aumento dependerá de la cantidad de emisiones futuras de gases de efecto invernadero. Y la cantidad de emisiones dependerá, a su vez, del impacto combinado del grado de desarrollo económico y de las medidas que se tomen para reducir las emisiones producto de ese desarrollo. Es decir, todavía tenemos la oportunidad de influir el clima de este siglo, por las buenas o por las malas. Es necesario reconocer que el grado de gravedad que podría alcanzar el fenómeno del calentamiento global siempre estará rodeado de alguna incertidumbre, dada la complejidad del fenómeno. Pero aun cuando el aumento de la temperatura llegase a alcanzar el mínimo previsto en el escenario más conservador de 1,1 grados, será de todas formas mayor que el incremento registrado en cualquier siglo de los últimos 10.000 años, lo cual acarrearía impactos considerables, pero manejables. Ya se ven y se sienten los efectos. Anualmente, 325 millones de personas están siendo afectadas gravemente por el calentamiento global en los lugares más diversos del planeta. La imagen del oso polar que navega solitario en un glaciar desprendido en el Ártico ha golpeado la conciencia internacional. Hay razones para estar alarmados. Un estudio de 2009 de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza concluyó que 8 de las 19 poblaciones de osos polares están en declive, y solo una en aumento. Pero lo que está en juego es mucho más que estos animales impresionantes. El incremento en la temperatura, el aumento de la intensidad de los huracanes, los periodos extremos de sequía o lluvias torrenciales forman parte también de los diferentes impactos que estamos viviendo cotidianamente y que podrían llegar a la extinción masiva de las especies. ¿Cuáles van a ser los impactos en el futuro? Depende de la cantidad de gases de efecto invernadero que emitamos. Si nuestras emisiones siguen creciendo, a finales del presente siglo, la temperatura podría aumentar más de 5 grados centígrados en relación con la época preindustrial. Pero si reducimos sustancialmente nuestras emisiones podríamos evitar un aumento de más de 2 grados centígrados en relación con la era preindustrial. Los científicos consideran que no es aconsejable permitir que se exceda este límite, puesto que, más allá, los impactos podrían ser de altísima gravedad. Aumentando 1 grado la temperatura, los glaciares andinos desaparecen totalmente, amenazando el suministro de 50 millones de personas. Se agravan problemas de salud como la malaria, dengue y la malnutrición.
al menos 10% de especies de flora y fauna enfrentarán extinción. Aumentando 2 grados la temperatura. Hasta 10 millones de personas se verán afectadas por inundaciones costeras. Alto riesgo de extinción de las especies árticas, como el oso polar y el caribú. Blanqueamiento de corales, afectando alrededor de 500 millones de personas. Aumentando 3 grados la temperatura. Entre 1.000 y 4.000 millones de personas sufren escasez de agua, mientras que 5.000 millones de personas reciben más agua con riesgos de inundaciones. Entre 20% y 50% de las especies en riesgo de extinción. La diversidad de especies es crucial para el funcionamiento de los ecosistemas que regulan el agua y el aire. Por eso, es muy preocupante que la tasa de extinción de especies se encuentre entre 1.000 y 10.000 veces más que la tasa de los últimos 60 millones de años. La causa principal es la pérdida de hábitat, especialmente por la deforestación. Actualmente, el cambio climático está alterando también las condiciones de vida de muchas especies, a una velocidad a la cual no se pueden adaptar. Es probable que a consecuencia de la interrupción de procesos de producción agrícola y de suministro de agua se intensifiquen los conflictos por los recursos. Algunas compañías de Corea del Sur han buscado compensar los efectos del cambio climático en su país mediante la inversión en tierras fértiles en la isla de Madagascar. Es posible que para garantizar su seguridad alimentaria otros países deban extender su influencia a nuevas regiones. Entre ellos podrían estar India y China, ya que el derretimiento de los glaciares del Himalaya conduciría a la desregulación del ciclo hídrico en la región, con consecuencias devastadoras para la producción de cereales y arroz. Si seguimos aumentando nuestras emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la forma que lo estamos haciendo, nos arriesgamos a incrementar la temperatura media global en más de 5 grados en relación con los niveles del periodo preindustrial, lo cual conduciría a una pérdida mínima equivalente a 5% de PIB mundial anual. Esto tendría unos impactos económicos más graves que los producidos por la Gran Depresión de la década de 1930 y las 2 guerras mundiales sumadas. Los costos afectarán de una manera desproporcional a los más pobres, especialmente en zonas rurales. Reducir las emisiones sin quebrar la economía y cómo adaptarse al calentamiento global. Son el primer y muy importante paso en el camino contra el cambio climático. La buena noticia es que las tecnologías esenciales para enfrentar el problema ya existen en el mercado y que su implementación es factible económicamente. El agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles solucionará el problema. Todavía existe el equivalente de 7.000 millones de barriles de petróleo que podría ser extraído de la Tierra, casi 3 veces más de lo que se ha utilizado hasta ahora. Es suficiente para continuar consumiéndolo sin reducir emisiones hasta, por lo menos, 2050. Pero el clima no lo aguantaría. Como dijo un exministro de petróleo de Arabia Saudita, la edad de piedra no finalizó por la escasez de piedra, y la edad del petróleo finalizará mucho antes del agotamiento del petróleo en el mundo. Para reducir las emisiones es necesaria la transición energética, como por ejemplo, la generación limpia de electricidad, eólica, solar, gas natural, energía nuclear, transporte eficiente, carros eficientes o eléctricos, transporte público masivo, industria, producción más limpia, edificaciones, hacer más verdes las edificaciones. Residuos. Captura de metano así como también el manejo adecuado de los residuos y el reciclaje de los mismos. Agricultura. Uso correcto de los fertilizantes. Cultivos sin labrar el suelo. Detener quema de residuos vegetales. ¿Por qué se necesita un acuerdo global? El cambio climático tiene sus raíces en la suma de actividades que se desarrollan en todos los países del mundo, no se podrá controlar con medidas que se tomen solo en el mundo desarrollado. Hasta tanto todos los países se comprometan es difícil que una nación bien intencionada tome, solitaria, medidas contundentes, por temor a que otras saquen provecho de sus sacrificios. Como resultado,
es imperativo establecer una meta global para estabilizar el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y fijar las obligaciones y derechos de cada país del planeta para contribuir a su cumplimiento. ¿Cómo? Mediante la negociación internacional. Pero la diplomacia del cambio climático parece tan compleja como el fenómeno que trata de enfrentar, tal como lo demuestra la experiencia de las 2 últimas décadas. ¿Qué se ha logrado hasta hoy? En 1992 se firmó la Convención Marco sobre Cambio Climático ratificada por 192 países miembros de las Naciones Unidas. Con esta convención los gobiernos adquirieron el compromiso de poner en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos previstos. Y reducir de manera voluntaria las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2000, pero las emisiones incrementaron. Otros acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención sobre la Desertificación también se refieren al cambio climático. En cuanto este fenómeno genera pérdida de la biodiversidad y cambios drásticos en el suelo. Por eso, en 1997, y ante el fracaso del voluntarismo, se firmó el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones en el periodo 2008 a 2012 en un promedio de 5,2% en relación con el nivel de emisiones que tenían en 1990. Los países en desarrollo no tienen obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero, dado que la mayor responsabilidad por las emisiones históricas y actuales recae en los desarrollados. Pero este no fue suficiente debido a que no incluye a todos los países. Estados Unidos, el principal emisor histórico, y no lo ratificó. Las metas son muy modestas. La reducción de 5,2% es insuficiente si se considera que en el curso de este siglo tendrá que llegar hasta 80%. Los países en desarrollo no asumieron metas de reducción, asunto comprensible toda vez que quieren ver, primero, el liderazgo y el compromiso fuertes de los países desarrollados a partir del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. No incluye todas las emisiones, las de gases de efecto invernadero provenientes del transporte aéreo y marítimo, aun cuando son las fuentes que crecen más rápidamente, no están incluidas dentro del protocolo. No enfrenta de manera contundente el problema de la deforestación. Además, el Protocolo de Kioto se concentra en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, y, en la actualidad, es urgente desarrollar otros aspectos cruciales para afrontar el cambio climático, previstos en la Convención Marco, como son la adaptación, la financiación, la transferencia de tecnología y la consideración especial que deben recibir los países más vulnerables, como los estados insulares en desarrollo. Que se está negociando para entrar en la segunda etapa del Protocolo de Kioto y para desarrollar otras previsiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En Bali empezó también el proceso de negociación para concretar la puesta en marcha de diversas previsiones de la ONU. Se establecieron, así, 2 procesos paralelos en la negociación, estando la mitigación hasta 2020 bajo la égida de un grupo de trabajo dependiente de los cuerpos de gobierno del Protocolo de Kioto, y los temas de adaptación, financiación y transferencia tecnológica bajo la de un grupo de trabajo dependiente de los órganos de gobierno de la Convención de Cambio Climático. Los 2 procesos de negociación, el uno referente a la Convención y el otro a su protocolo, deben, como es natural, ser armónicos y converger, asunto que genera complejidades adicionales a la negociación. Copenhague. Los países desarrollados y la mayor parte de países en desarrollo probablemente continuarán afirmando la intención de evitar un calentamiento de más de 2 grados centígrados, comparado con la época preindustrial. Esto requerirá la estabilización de las concentraciones de carbono equivalente en la atmósfera por debajo de 450 partes por millón. Para lograr esta meta, el G8 de países desarrollados, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. La aspiración de reducir 50% las emisiones globales antes de 2050, con referencia a las de 1990, y en 80% por parte de los países desarrollados para la misma fecha. Metas propuestas originalmente por la Unión Europea. Para los países desarrollados hay 2 plazos clave, 2020 y 2050. Para 2020 se contemplan varias alternativas, una reducción entre 25% y 45% de gases de efecto invernadero. De hecho, Noruega ha anunciado su decisión de reducir en 40% la emisión de gases de efecto invernadero, y Japón de hacerlo en 25%,
en relación con 1990. Sin embargo, en total, los compromisos unilaterales hechos hasta noviembre de 2009 por los países desarrollados solo suman una reducción de entre 10 y 24%, menor a lo que se requeriría para 2020, de acuerdo con los expertos sobre el cambio climático, con el fin de alcanzar la meta propuesta para 2050. La meta global y la de los países desarrollados, señaladas por el G8 para 2050, implicaría que los países en desarrollo deban hacer una reducción total de 20% antes de 2050 en relación con 1990. Esto equivale a una reducción per cápita de 60%, una meta que, para muchos países en desarrollo, no es congruente con el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. En virtud de este tipo de observaciones, India y China han señalado que la reducción de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados debería alcanzar 95% en 2050. Los países en desarrollo han afirmado que, en el mejor de los casos, aceptarían reducciones voluntarias, lo cual dependerá del financiamiento y la transferencia de tecnología por parte de los países desarrollados, tal como se establece en la Convención de Cambio Climático. Es una posición que los países desarrollados disputan haciendo referencia a las tendencias actuales de emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo. Si éstas se mantuviesen, en 2030 sus emisiones superarían en 72% a las de los países ricos. Además, se estima que de aquí a 2020 el 97% del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero se originará en países en desarrollo, en particular en China, India, Brasil e Indonesia. No sin razón, los Estados Unidos y otros países desarrollados han afirmado que estos escenarios de emisión nunca fueron imaginados cuando se negoció en la ONU, afirmación que parece un intento por esconder su responsabilidad. La lucha para detener el cambio climático está en marcha. Las tecnologías y las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se han convertido en nuevas oportunidades para los negocios. El nuevo acuerdo internacional cambiará las reglas de juego. De todas maneras, ya están en marcha múltiples proyectos en el campo de las energías alternativas que se explican por los avances tecnológicos, la existencia de incentivos para la sustitución de energía sucia por energía limpia, y para que las empresas se vuelvan ambientalmente sostenibles. Por otro lado, los individuos preocupados por el cambio climático tienen varias opciones para actuar. El cambio climático, quizá la mayor amenaza experimentada por la especie humana, desde su surgimiento, hace parte de los profundos cambios infligidos a la Tierra como consecuencia de la acción del hombre, y es una clara expresión de cómo ella ha entrado en la llamada era antropogénica. Las consecuencias de nuestras acciones son enormes, otros y no nosotros pagan el precio. Es demasiado tarde para ser pesimista. Todos podemos actuar. En el mundo 4 de 5 niños van a la escuela, jamás se le había dado instrucción a tantos seres humanos. Todos podemos ayudar, no importa si son pobres o ricos. Lesoto, uno de los países más desfavorecidos del planeta, es el que más invierte sus riquezas en educación. Qatar, uno de los países más ricos, se abre a las universidades del mundo, la investigación, la innovación. Son sus recursos inagotables. Millones de ONG demuestran que la solidaridad de los pueblos es más fuerte que el egoísmo de las naciones. En Bangladesh un hombre tuvo la idea de crear un banco impensado, un banco que solo presta a los pobres. Este banco ha cambiado la vida de 150 millones de personas que viven en Bangladesh. La Antártida, con sus recursos inmensos que ya nadie podrá apropiarse, un tratado firmado por 49 estados, lo convirtió en patrimonio de la humanidad entera. Los gobiernos protegen casi el 2% de sus aguas territoriales, es poco pero ya es el doble que hace 10 años. Los parques naturales ocupan más del 13% de los continentes, crean espacios donde la actividad humana se conjuga con la diversidad de las especies de los suelos y de los paisajes. Este acuerdo entre los hombres y la tierra puede convertirse en la regla y dejar de ser la excepción. Nueva York ha entendido que estos bosques y estos lagos proporcionan el agua potable de toda la ciudad.
En Corea del Sur, los bosques habían sido devastados durante la última Gran Guerra. Gracias a un programa de conservación, los bosques ya cubren otra vez el territorio del país, más del 75% del papel es reciclado. Costa Rica, eligió entre sus gastos militares y la preservación de su territorio. El país ya no tiene ejército, prefirió invertir sus recursos en educación, ecoturismo y en la protección de sus bosques primarios. Gabón, productor de madera, impuso la tala selectiva, no más de un árbol por hectárea. Su selva es uno de sus principales recursos económicos, pero se le da tiempo para regenerarse. Hay sellos que garantizan la buena explotación de los bosques, tiene que convertirse en una norma obligatoria. Entre productores y consumidores, la justicia es una suerte para todos, cuando el comercio es equitativo, cuando beneficia al comprador como al proveedor, cada quien puede hacer prosperar su trabajo y vivir del dignamente. Seamos consumidores responsables, pensemos en lo que compramos. Las energías renovables han creado alrededor de 2,5 millones de empleos. La energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica. Basta con dejar de excavar el suelo y levantar los ojos hacia el cielo. Basta con aprender a cultivar y a domesticar el sol, trazan el camino de una nueva aventura humana encabezada con la innovación, la inteligencia y el reparto. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿qué esperamos?